de nuestro pueblo y de la nación. Maestría en economía. Morena, 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 Morena. De hacer historia llegó el momento del mal gobierno, llegó el final. Llegó el momento del movimiento de regeneración nacional. Es el partido de la esperanza, es hoy la auténtica oposición. Un movimiento de amor que avanza contra el despojo y la corrupción. Acabaremos con la desgracia de nuestro pueblo y de la nación. Conquistaremos la democracia con... Pues muy buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos en otro nuevo programa aquí a través de Facebook Live, abordando problemas de interés general, de interés de la comunidad, entablando un diálogo. En este caso, pues estamos de plácemes porque tenemos un invitado muy especial, un exalumno, Ernesto Urbina, que viene a representar a una asociación civil, Hermosillo, ¿cómo vamos? Que bueno, él nos dirá de qué se trata. Y bueno, sin más preámbulos, le agradecemos mucho su asistencia y esperamos que sea de su agrado lo que aquí vamos a comentar. Ernesto. Pues maestro, un gusto estar aquí con usted, conversar. Agradezco mucho la invitación, no solamente por la oportunidad de compartir sobre lo que hacemos en la organización, sino también por pues, reencontrarnos en estos espacios y en estos ámbitos en donde también es muy importante discutir los asuntos públicos. Hermosillo, ¿cómo vamos? Es una organización ciudadana, apartidista, en donde el propósito general es tratar de impulsar la participación ciudadana, involucrar a los hermosillenses en los aspectos que determinan el desarrollo de la ciudad. Y eso lo tratamos de hacer a través de 3 vías o 3 ejes de acción, le llamamos nosotros. El primero es estar generando información que nos permita identificar cuál es la situación, la evolución de las principales problemáticas. Lo hacemos, aplicamos encuestas de percepción ciudadana, por lo menos hacemos una gran encuesta anual. Le aplicamos una encuesta a más de 1,600 hermosillenses que nos permite recolectar su visión sobre los diferentes problemas de la ciudad y también cómo van evaluando la calidad de los servicios públicos y cómo eso influye en la calidad de vida. Entonces, generamos estudios, tratamos de sistematizar información y ponerla a disposición de la ciudadanía para transitar hacia otro eje que es promover diálogos entre ciudadanos, entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas, especialistas, académicos, funcionarios en muchos casos también. Procesos de diálogo que nos permita compartir conocimiento, ideas, experiencias que nos pudieran ayudar a generar propuestas para resolver justamente esas problemáticas. Y eso nos lleva al tercer eje. Una vez que recolectamos estas ideas y estas propuestas, las tratamos de presentar de manera abierta, de tal manera que vayamos en una ruta de trabajo gobierno y ciudadanía a impulsar esas acciones que justamente se requieren para resolver los desafíos del desarrollo, ¿no? A grandes rasgos esa es la organización, Hermosillo, ¿cómo vamos? Y justamente acabamos de cerrar un proceso de construcción de un documento que le denominamos Agenda HMO, que contiene más de 100 propuestas para atender cerca de 10 temáticas prioritarias para el desarrollo de la ciudad y que lo hacemos justamente con esa visión de tratar de, desde la ciudadanía, jugar un rol proactivo, propositivo, constructivo, que nos permita pues impulsar este barco en un mismo rumbo, ¿no? Al final es la ciudad en donde todos estamos, donde todos queremos, donde nuestras familias viven y creo que gran parte del trabajo de la organización es tratar de encontrar esas coincidencias independientemente de los sectores sociales y las perspectivas que tenemos en lo individual sobre la atención justamente a esas problemáticas. Pues ya ven qué tan interesante, qué tan importante es tener una visión desde la ciudadanía, ¿no? En este caso, pues una organización muy bien estructurada, con una visión muy clara de su quehacer. Y bueno, entrando al tema, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cómo está la situación ahorita? ¿Cuáles son los principales problemas que la ciudadanía está manifestando? Sin duda,
Hermosillo tiene muchos retos, ¿no? Y seguramente quienes nos estén viendo a lo mejor y tienen una perspectiva particular sobre los retos que nos parecen importantes a cada uno desde nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros tomamos mucho como referencia una pregunta que hacemos en el levantamiento que aplicamos, que ya lo venimos aplicando desde finales de 2017, esa fue nuestra primera encuesta. Les preguntamos a los hermosillenses que nos digan cuáles son las 3 principales problemáticas que desde su perspectiva son las más importantes en la ciudad. Y en estos 4 años, en estos 4 levantamientos que hemos hecho, la lista la han encabezado seguridad y drogadicción. Ya en otro ámbito de problemáticas vienen la corrupción, las calles y la pavimentación, transporte público. Y hay otras problemáticas que, dependiendo de la coyuntura, aparecen o desaparecen. Por ejemplo, en el levantamiento que hicimos a finales de 2018, en ese año había, justamente en esa transición que hubo entre administraciones municipales, hubo una crisis en el servicio de recolección de basura. Usted lo debe recordar. Claro. En esa encuesta en particular nos salió muy evidente que era una preocupación de los hermosillenses, pero para el siguiente año, ya que se había regularizado de nuevo más o menos el servicio, ya no apareció. O sea, como una problemática al nivel de las que siempre nos están apareciendo. Entonces, a manera de síntesis, seguridad, drogadicción siempre nos han encabezado esta lista como las preocupaciones más presentes para los hermosillenses, y le siguen corrupción, transporte público, calles y pavimentación, que también están en ese orden. Ahora, eso es lo que nos contestan, ¿no? Pero si acudimos y presentamos estos datos, por ejemplo, ante especialistas, ante académicos, hay otras problemáticas que a lo mejor la ciudadanía no las expresa, pero que sin duda están presentes ahí, que son importantes. Por ejemplo, el tema del agua es un tema muy importante para la ciudad, y que a nosotros como ciudadanos, tal vez cuando sale el agua de la llave, no le damos mayor peso relativo a otras problemáticas, ¿no? Pero con el tema de la sequía y por las condiciones que enfrentamos y que se han, digamos, intensificado, las condiciones climatológicas que enfrentamos en la ciudad, el tema del agua es un tema a resolver muy importante. Y yo creo que también en los últimos años, gracias al esfuerzo de diversos grupos activistas y colectivos ciudadanos, se ha puesto mucho en la agenda el tema del medio ambiente y la necesidad de espacios públicos. Esas son otras 2 temáticas que yo me atrevería a brindar como diagnóstico, que tal vez no salen tan presentes en las encuestas, pero que también son relevantes para la ciudad. Y agregaría una última, que esta se deriva ya del análisis de la administración pública municipal y que tiene que ver con la situación financiera, y que esa es una problemática transversal que de una u otra forma habilita o limita la posibilidad de una administración pública municipal de brindar servicios públicos de calidad y de solucionar las principales problemáticas de los ciudadanos, ¿no? Ese sería más o menos el diagnóstico que tenemos nosotros desde la organización. Está muy ligada, por ejemplo, dices seguridad y drogadicción, y casi están prácticamente ligadas. Yo les digo mucho cuando andamos ahí en el campo, le digo a la gente, es que el problema de los robos y de la inseguridad está muy ligada a la venta de drogas en las famosas tienditas, ¿no? Totalmente, y esto es una perspectiva que se nos ha generado a partir de andar en el levantamiento. Tal vez no tenemos un estudio, y usted lo sabe, maestro, a lo mejor de identificar la relación causal entre su uso de sustancias ilegales, particularmente la metanfetamina, que tuvo un crecimiento muy importante. Hay datos que nos permiten decir esto en la ciudad. Digamos, entre 2010 y 2020 se vino un crecimiento importante. Pero cuando uno va y le pregunta a la gente, se expresa así, dice, es que la persona que anda, digamos, en esta situación de uso de sustancias ilegales, particularmente el cristal, se liga con el delito patrimonial. Dicen, es que es quien nos viene y quien nos roba. Y sin duda es un problema de salud pública, y creo que no debemos de estigmatizar a las personas que enfrentan esta situación. Pero cuando vamos y consultamos, sin duda como que los hermosillenses hacemos una conexión de esas 2 situaciones. Sí, es un problema de salud pública, sin duda, pero de seguridad pública y al mismo tiempo de salud pública, ¿no? Sí, sí, y por ejemplo, nosotros compartimos el cuestionario que levantamos aquí en Hermosillo.
Lo levantan también en Ciudad Juárez, en la zona metropolitana de Monterrey, organizaciones con las que compartimos prácticas. Y en Ciudad Juárez, por ejemplo, el tema de las adicciones no sale en los primeros lugares, sale en quinto, sale en sexto ¿Ah, sí? lugar. Y en Sí. Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez, que es lo que se nos hacía como, pues digamos, peculiar al caso de Hermosillo. En la zona metropolitana de Guadalajara y en la de Monterrey aparece ahí, pero no aparece con la, digamos, con la frecuencia y con los niveles que aquí se nos reporta, al menos en los levantamientos que hacemos nosotros, ¿no? Qué curioso, ¿no? Sí. O sea que en principio parecería como que en Hermosillo está mucho más grave la situación, ¿no? O que por lo Parecería. menos para los hermosillenses es una problemática presente y la cual nos influye en nuestra calidad de vida, ¿no? Y le damos un peso importante. Y pues también el otro tema que ahí está muy vinculado sería el problema de las finanzas municipales con algo que ahora que hemos andado en la calle nos dice mucho la gente, las calles, las calles. Es un tema complejo porque, y bueno, pues usted lo sabe más con pues su rol de regidor, que seguramente usted lo tiene muy bien identificado, pero pues durante muchos años se tuvo esta práctica, esta es nuestra hipótesis, ¿no? Se tuvo esta práctica en las administraciones municipales, en donde pues se gastaba más de lo que se lograba ingresar y al final de cada administración se hacía evidente la necesidad de solicitar endeudamiento para, digamos, darle cobertura a los compromisos financieros del municipio. Y esto fue generando, se fue generando una bola de nieve hasta que de repente volteamos a ver y Hermosillo es el tercer municipio más endeudado del país. Sin duda es importante que el tema ya esté en la agenda porque eso promueve mejores prácticas en términos financieros, pero justamente esas prácticas comprometieron mucho la capacidad del municipio para responder a exigencias ciudadanas y una de ellas que tal vez es la que se realiza con mayor frecuencia en redes sociales y en medios, tiene que ver con las calles y la pavimentación. Hemos visto diferentes pues, declaraciones, por ejemplo, de servidores públicos de la CIDUE, de la Coordinación de Infraestructura, en donde nos dicen que para rehabilitar o habilitar más o menos las calles en Hermosillo se necesitan fondos económicos muy importantes, más de 3,000 o 4,000 millones de pesos. Entonces, pues resulta muy importante ir generando buenas prácticas financieras que permitan ir creando esa posibilidad de generar o canalizar recursos de inversión para dar respuesta a eso, ¿no? Sí, fíjate que cuando recién entramos, yo al comenzar a observar los datos, realmente pensé que no lo íbamos a hacer, que estaba muy difícil. Y bueno, creo que finalmente lo que ocurrió en este trienio fue que se detuvo el endeudamiento. A pesar de no seguirse endeudando con ahorros, se logró reequipar al municipio en patrullas, camiones de basura, etcétera. Pero también está muy ligado este problema financiero a la baja captación. Sí. Muy baja captación tiene del predial y del traslado de dominio, un poco mejor, pero... Es un tema sensible, ¿no? Es difícil llegar y sobre todo ahora en una situación después de la crisis del COVID, en donde tantas familias quedaron, digamos, con situaciones económicas adversas, que perdieron el empleo, perdieron sus principales fuentes de ingreso, pues resulta complejo plantear justamente medidas sencillas como, es necesario subir el predial o algo así. Pero sin duda es un tema importante. La pregunta es cómo mejoramos justamente los ingresos propios del municipio, ¿no? Y lo que nosotros proponemos es justamente hacer una revisión para ver las áreas de mejora, cómo podemos incrementar la eficiencia recaudatoria del municipio y también verificar en qué medida pues se están aplicando de manera correcta las tasas y todos los aspectos relacionados a lo que tiene que ver con el principal mecanismo de generación de ingresos de un gobierno local, ¿no? Es un tema muy relevante. Fíjate que yo les propuse desde que entramos, les dije que hiciéramos un acuerdo con la universidad y que los jóvenes de contabilidad, de economía, de finanzas, pudieran ser como unos agentes del municipio para hacer una labor en buen ánimo para la comunidad, de pedirles por favor que pagaran, ¿no? Sensibilizar. Sensibilizar, ¿no? Porque la gente pide pues
buen pavimento, pero está muy difícil resolver el problema de la noche a la mañana, más si sigue ese nivel de recaudación. Ya no, sin ponernos a recomponer los valores catastrales que también han quedado retrasados, pues nomás con que se logra aumentar la captación, ¿no? Sí, yo creo que en los centros de investigación, en las universidades, sin duda hay investigadores que tal vez con la información adecuada pudieran generar inteligencia financiera y generar propuestas interesantes que pudieran ser una ruta para el municipio para mejorar justamente la eficiencia recaudatoria, no solamente, digamos, con mejores mecanismos de cobranza, sino también tal vez con estrategias de sensibilizar a la población sobre la pertinencia de dar digamos, cubrir con este impuesto del orden municipal. Ahora, algo que hemos visto en otras ciudades que funciona y que puede motivar mucho a los ciudadanos en que vean la importancia de esta contribución es, digamos, relacionarlo con el gasto. Es decir, en qué medida esos ingresos propios se están canalizando justamente al área deportiva de la colonia, a la pavimentación de tal calle, y que justamente los ciudadanos vayan viendo reflejado pues esa aportación y que vaya generando también ese ánimo social de contribuir todos hacia el desarrollo de la ciudad. Pues hay muchas áreas, ¿no? Para impulsar. Hay una propuesta que estamos haciendo nosotros ahora en los barrios y las colonias. Les decimos que habría que formar asociaciones civiles de vecinos, y un poco la idea sería, a través de formar esas asociaciones, tener posibilidades de obtener fondos públicos o digamos, donaciones privadas, tanto nacionales como internacionales, para el mejoramiento del hábitat, que también pudiera influir, por ejemplo, obtenerse recursos por esa vía para canalizarlos, por ejemplo, al pavimento, a la mejora de los parques deportivos, etcétera, etcétera. Sí, nos tocó revisar justamente experiencias de presupuesto participativo. Y en ciudades, incluso en algunas delegaciones de la Ciudad de México, ese fue un aspecto fundamental. Los principales proyectos a los cuales accedieron a recursos en este mecanismo en donde, de presupuesto participativo, en donde la ciudadanía determina hacia dónde canalizar los recursos, fue justamente aquellos vecinos que lograron organizarse y que lograron, digamos, ofrecer un mecanismo en donde, digamos, proyectos mucho más consolidados, y que fueron los que canalizaban justamente estas bolsas que luego es muy interesante. A nosotros se nos hace muy interesante justamente estas experiencias participativas en donde se puede involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones del uso de los recursos. Y sin duda sería fundamental, me lleva también a otro dato muy importante. En las encuestas que aplicamos, preguntamos qué tanto participan los ciudadanos en acciones de mejora a su barrio, su colonia o a la ciudad. Y el último año solamente el 8% nos respondió positivamente el haber realizado alguna actividad durante el último año, ¿no? Esto nos habla que todavía hay un área de oportunidad muy importante para involucrar cada vez más a los ciudadanos, como bien menciona, pues en la realidad cercana, ¿no? En la realidad vecinal, con el espacio público que está ahí cerca, y ir generando estos círculos virtuosos en donde pues se pudieran hacer esquemas de colaboración gobierno y ciudadanía para salir adelante con los proyectos que mejoran la vida de las personas. Sí, ¿verdad? Es que hay que involucrar a la gente. Sí. La democracia no solo es ir a votar cada 3 años o cada 6 años, sino también participar permanentemente en la mejora del hábitat, del espacio donde vivimos, ¿no? Totalmente. Nosotros tratamos de justamente hacer énfasis en eso, invitar siempre en espacios de comunicación, y aprovecho esta parte también, siempre mencionamos que se sumen a cualquier tipo de organización, si lo que les motiva es la parte medioambiental, o es la parte de cuidar el parque, o es la parte de las mascotas, que también lo genera mucho auge. El tema es participar, y conforme nos vamos involucrando, como que vamos ampliando justamente esos ámbitos de acción que desde la ciudadanía también le entramos, ¿no? Y es fundamental. Los gobiernos, ahorita sobre todo los gobiernos locales, tienen muchas limitaciones. Entonces, ante esas limitaciones se hace pues cada vez más estratégico, más relevante el que los ciudadanos nos involucremos y participemos.
Oye, hay, el otro tema ahí que de especialistas en el asunto del agua, no sé si te diste cuenta que el candidato Durazo trae una propuesta que a mí se me hizo muy interesante de rehabilitar toda la red de agua potable de Hermosillo. Es interesante, vi como un video, ¿no? En redes sociales, la declaración. Sin duda el tema de agua es muy amplio, y también pues implica una coordinación muy importante entre los diferentes niveles de gobierno. Así es. Nosotros hemos tratado de entrar un poco en la realidad del organismo operador de agua de Hermosillo, y lo que hemos conversado y lo que proponemos como organización es tratar de darle digamos, una operación profesional, una operación que tenga, que permita la planeación de visión de largo plazo, y que justamente con esa operación y esa visión le bajemos tal vez al efecto que tienen los ciclos fiscales y políticos. Y políticos. Porque también pues va muy de la mano que cada administración municipal regularmente modifica justamente quienes encabezan, ¿no? En los últimos 10 años creo que hemos tenido como 20 directores de agua. Entonces, Sí, sí. una apuesta es eso, y sin duda, pues desde nuestra perspectiva tendría que haber una coordinación muy importante con los proyectos que vengan desde el ámbito estatal y desde el ámbito nacional para resolver este tema que en Hermosillo pues es urgente, ¿no? Y es Sí, prioritario. es urgente. Fíjate que nosotros tuvimos un pequeño problemita ahí porque decidimos en un momento determinado el cabildo pues terminar la parte esta del acueducto en la parte oriente, llevar agua que ya está llegando a Hermosillo del acueducto hacia el norte, porque el problema más fuerte del agua es en el norte. Es más, si este verano dicen que va a llover a partir de junio, eso nos va a salvar, pero si no lloviera, si estuviera como el año pasado, iba a ser un desastre el norte. A fuerzas tienes que entrar en el tandeo y la calidad del agua del norte es muy mala. Entonces nos propusimos, pero detonó la bronca del Yaqui y ya lo paramos. Sí. Pero a mí se me hizo muy interesante lo que plantea Durazo, porque efectivamente yo tengo mínimo 20 años escuchando que entre el 50 y el 60% del agua se pierde en las tuberías. Sí. Y es bien sabido que las tuberías de asbesto tienen una vida útil de alrededor de 40 años y luego comienzan a hacerse polvito, ¿no? Entonces, qué increíble que en nuestra ciudad se esté perdiendo, ponle el 50% del agua en las tuberías, habiendo tanta necesidad de agua, qué desperdicio. Entonces yo pensaba, se me hace muy buena opción esa, ¿no? Y además genera mucho empleo. Y que si revisamos la situación financiera de Agua de Hermosillo, el potencial es muy importante, pero justamente no se ha logrado detonar la eficiencia del organismo como para que tenga los recursos de manera autónoma para invertir y digamos, modernizar la red de distribución de agua. Sin duda, cuando vemos los datos del 100% de agua que se produce, observamos que solamente el 70, 60, 70%, si mal no recuerdo, no lo traigo tan fresco, se logra facturar. Y de ese monto, que 70% más o menos es el que se factura, se logra cobrar otro 60%. Entonces la eficiencia general de Agua de Hermosillo siempre ha fluctuado en 50%. Eso significa que que a ese nivel de eficiencia Agua de Hermosillo capta 2,000 millones de pesos más o menos al año, ¿no? Ajá. Si tuviera su potencial, tal vez tuviera los recursos como para modernizar toda la infraestructura, pero de momento pues no se han detonado esa eficiencia, y sin duda resulta pertinente el que vengan recursos complementarios, ¿no? Para toda la infraestructura de distribución de agua en la ciudad. Sí, sí, a fuerza, ¿no? Sí. Y luego, por otro lado, ya en estos temas que estamos platicando, de los temas, digamos, de los especialistas, pues están las áreas verdes, y yo rescataría esto de la Sauceda. El problema de la Sauceda es increíble. Bueno, a mí me tocó llevarme a mis hijos mucho a la Sauceda y era una maravilla. Y estoy muy dolido de que la Sauceda durante tantos años haya sido un desperdicio ahí, abandonada, vandalizada, etcétera. Y las áreas verdes, pues, No, a mí también de chavito era el área donde pues era
digamos, la actividad familiar que como chavitos esperábamos, como niños, y, y sin duda era un punto de referencia. De hecho, platicando en estos tiempos con varios amigos que son de fuera y que viven aquí o tuvieron un periodo de vida aquí, nos decían que que de Obregón, Guaymas, Peñasco, Nogales, era una referencia a venir a Hermosillo para ir a la Sauceda o ir a otras áreas que teníamos, pero principalmente era un polo de atracción para toda la población de Sonora, ¿no? Sí. Y sin duda lo volteamos a ver y es de gran arraigo. Es importante también reconocer que pues es de atribución del orden estatal, del gobierno del estado. La propiedad de esos predios recae en la administración pública estatal y sin duda yo creo que existe un déficit muy importante de áreas verdes en la ciudad. Hay mucho por hacer, pero tal vez ya se está convirtiendo en un tema simbólico, ¿no? De un espacio de gran arraigo, de gran orgullo, en donde cada vez hay más colectivos que están impulsando una recuperación. Y sin duda, nosotros hace poco tuvimos un ejercicio de recolectar ideas de estos diferentes colectivos. Y hay ideas en común muy importantes, ¿no? Independientemente de que hay visiones que ponen en la mesa diferentes esquemas de participación, por ejemplo, y de los diferentes sectores. Porque hay que recordar que justamente el modelo que se utilizaba cuando operaba el parque era una concesión a privados que durante algunos años fue rentable, pero cuando empezó a tener problemas de rentabilidad es cuando ya se vino el deterioro, ¿no? de esta zona. Entonces, entre estos elementos en común se destaca, por ejemplo, el conservar el humedal, como reconocido como pues el único ojo de agua o espejo de agua, le denominan aquí en Hermosillo, con acceso y para el disfrute de los hermosillenses, el privilegiar el uso de suelo como área verde y también habilitar espacios recreativos, deportivos, incluyentes, de libre acceso para los hermosillenses. Sin duda va a ser un tema relevante. Fíjate que a propósito del humedal, hay una propuesta que he estado insistiendo yo mucho. Me tocó estar en Culiacán y ver el Parque Botánico de Culiacán. Y luego me encantó la idea, ¿no? Porque es un centro recreativo, pero además un centro de investigación. Y pensé, bueno, ¿y en Hermosillo dónde? Bueno, pero Culiacán tiene la enorme ventaja de la cantidad de agua tan tremenda que tiene, ¿no? Y ellos están muy pegaditos ahí al río. Entonces, la única posibilidad, primero pensé en la presa, pero el problema de la presa es que cuando sube el agua se vuelve un lodazal tremendo. Pero en el humedal se puede armar un parque botánico, o sea, tener las plantas que necesitan más aguas pegadas al humedal, y en la medida que te vas retirando el humedal, pues tener otro tipo de vegetación hasta llegar a la vegetación autóctona. Sí. ¿No? No, y aquí pudiera ser muy importante el rol de las instituciones de educación superior. Así es. Que pudieran habilitar que las carreras relacionadas con estas áreas de conocimiento pertinentes pudieran tener actividades de investigación, educación e investigación, justamente aprovechando este espacio. Entonces sí, ese es un tema también que nos ha tocado escuchar de los especialistas y yo creo que el tema ya está en agenda. Yo creo que lo que sigue ahora es tratar de impulsar que se construya un proyecto incluyente que incorpore justamente estas visiones, pero también, digamos, que valore ciertas cuestiones. También es importante reconocer que ahí hay una zona impactada y que la administración estatal, de una u otra manera, también tiene estas situaciones financieras en donde no abundan los recursos. Entonces, a lo mejor va a ser necesario explorar esquemas de colaboración, sociedad, sector privado, en donde están las áreas impactadas. Es simplemente pues alternativas o rutas de trabajo. Pero lo que nosotros ponemos en la mesa es que más allá de poner en el centro la rentabilidad, por ejemplo, de un proyecto, se ponga en el centro justamente el valor social, ambiental y de recreación que puede ofrecer esta zona para los hermosillenses. Incluso nosotros estuvimos entrando a la Sauceda y en realidad, bueno, sí es algo de inversión que habría que darse, por ejemplo, en las máquinas esas que movían las olas, sí. Pero las albercas y el río y todo eso todavía tiene recuperación rápida.
se han cuarteado hasta el fondo, ¿no? Y es que esa es una buena pregunta. A nosotros en redes en algunas ocasiones hemos puesto información relacionada a la CUC. Y sí hay un gran sector de la población que no solamente valora el potencial natural y ambiental de la zona, sino que sí les gustaría tener un parque recreativo como antaño. Claro. Entonces, yo en lo particular y nosotros como organización no estamos proponiendo un proyecto ejecutivo en particular, sino que es como respetar todos estos elementos que hemos mencionado y sin duda va a ser importante consultar a la ciudadanía sobre qué es lo que quiere para esta zona, ¿no? Sí, muy bien, pues casi ya nos agotamos el tiempo. Me gustaría mucho que mandaros un mensaje final a nuestros escuchas, la gente que nos están viendo. No, pues primero, antes que nada, agradecer el espacio. Siempre es importante. Nosotros, reiterar, somos una organización ciudadana, partidista, pero es importante tener estos espacios de diálogo porque resulta muy importante complementar perspectivas, ¿no? Justamente de los temas que enfrentamos, de los desafíos que enfrentamos para el desarrollo de la ciudad, así como de las propuestas que estamos generando, ¿no? Y en ese sentido, agradecer el espacio. Invitar a todos los que nos están escuchando a que visiten nuestra página web www.hermosillocomovamos.org. Ahí tenemos nuestros informes de indicadores, tenemos nuestras publicaciones con propuestas y hacer esta invitación que siempre hacemos, ¿no? Que nos involucremos cada vez más en aquellos temas que consideramos importantes para el desarrollo de la ciudad. Sin duda es vital el que nos involucremos todos en el desarrollo o en aquellas acciones que demanda y exige nuestra ciudad, y sin duda sí vamos a poder ir avanzando en que Hermosillo brinde la calidad de vida y el bienestar que todos sabemos que tiene el potencial de dar para los hermosillenses. Así es. Ser ciudadano significa reconocer los derechos y también las obligaciones, y ser activos en la construcción de un mejor futuro para la ciudad, para nuestro estado y para la República. Bueno, no nos queda más que despedirnos y agradeciéndole a Ernesto Urbina aquí su presencia, y que me salude mucho al ingeniero Félix Tonela, que ahí tuvimos un contacto. Sí. Y muchas gracias y buenas noches. Nos estamos viendo. Morena.